Génesis capítulo 40. Vamos a leer desde el versículo 1. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto. Y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien. Y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos, 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Leímos igual que ayer leímos hasta el versículo 23 del capítulo 39, y hoy leímos hasta el versículo 23 del capítulo 40. Es decir, ayer leímos todo el capítulo 39 y hoy acabamos de leer todo el capítulo 40 hasta el final. Es un capítulo muy cortito, pero está lleno de mucho sabor del Evangelio. Como dijo nuestro Señor Jesucristo en Lucas 24:44, todo el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, los salmos, los profetas, eso se refiere al Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento habla de Él. En ese capítulo es donde en algunas ocasiones, igual que el capítulo 15, igual que el capítulo 27 de Génesis, igual que el capítulo 3, son los capítulos que más explican claramente el Evangelio. Sí, para algunas personas de pronto no es claro, sí, es normal,
pero para muchas otras personas sí es claro. ¿Para qué personas no es claro? En la Biblia dice, 1 Corintios 1, 18. No sé si se acuerden lo que dice ese versículo. Vamos a leerlo. 1 Corintios 1, 18. 1 Corintios 1, 18. Hoy creo que no vamos a buscar muchos versículos. De pronto les voy a nombrar muchos y algunos no los alcanzamos a mirar por el tiempo. Pero los que sí alcancemos a mirar, bueno, espero, no va a tocar no buscar muchos para poder avanzar. Dice el versículo 18. La palabra de la cruz es locura. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Mire lo que dice este versículo. La palabra de la cruz es locura. ¿Para quiénes? Para los que se pierden. No sé si se dieron cuenta de ese detalle, de esa característica. La palabra de la cruz es locura. Para los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces ya sabemos la palabra de la cruz y al final dice, para nosotros ¿qué es? Es poder de Dios. ¿Qué cosa dice la Biblia que es poder de Dios? El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero ¿qué dice de algunas personas cómo van a ver la cruz de Cristo? Lo van a ver como una locura. No sé si han oído la expresión de que Dios es un psicópata, o que Dios es un asesino, o que a Él le gusta la sangre, o que Él es un misógino, o que la Biblia está plagada de contradicciones. No sé si han oído ese tipo de expresiones. Les cuento, tristemente muchas de esas expresiones yo las transmití. Muchas de esas expresiones que ustedes encuentran en algunos blogs, en algunos posts a través de internet salieron de mí. Yo fui la persona más atea de los ateos. Yo fui la persona más agnóstica. Sí, yo sé, para algunos esto es extraño, les sonará como raro, pero yo dije muchas de esas frases porque yo puse en duda. Pero al poner en duda hay dos caminos. Al poner en duda hay dos caminos. Yo quise demostrar que todo lo que estaba escrito en la Biblia no era verdad. Pero curiosamente, en mi investigación, todo cambió. Sí, en mi investigación, en vez de demostrar que lo que está aquí escrito es una locura, descubrí es poder de Dios. Lo que dice este versículo. Dios tuvo misericordia de mí. Yo estaba destinado a la destrucción. Yo no merecía otra cosa más que ir a la condenación. No tenía otra cosa más que ir a la condenación. No tenía otro camino. Mis ojos estaban totalmente cegados a la palabra, pero únicamente abiertos a la lógica. Yo fui desde niño como instruido hacia la lógica. Ustedes ven todo este poco de cabeza que me toca quitar en los videos porque sobra, no es necesario que se vea todo ese montón de cabeza. Todo eso que yo quito para poder subir a la otra red de videos, yo lo usaba como dice Romanos 1:22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. En vez de ir hacia la salvación, yo llevé a muchas personas. Ahora cuando yo oigo personas expresarse así, decir que Dios es misógino, que Dios es un psicópata, que la Biblia es una fábula. Cuando oigo todas esas expresiones, pienso, yo le enseñé a esas personas. Yo le enseñé a esas personas a expresarse de esa manera. Ellos creen que lo que están diciendo lo están diciendo por ellos mismos. No, hubo alguien que los capacitó para que ellos pensaran de esa manera. Y esa persona que los capacitó está aquí al frente, soy yo. Tristemente, muchos de los que quedaron ahí, yo los traté después de sacar, como dijo el apóstol Pablo. Él le dijo, yo quisiera que fueseis igual a mí, excepto por estas cadenas. Delante de ellos yo quedé condenado. Pero miremos qué dice, leímos ahorita el versículo 18 de 1 Corintios 1. Pero mire qué dice el capítulo 2, versículo 14. Vamos a mirar. Es más sorprendente lo que aparece ahí. Por eso una persona, por más inteligente que sea, no puede entender lo que aparece acá. Cuando una persona no puede entender la palabra de Dios, juzga a Dios. Es decir, se cree superior a Dios y por eso dice, es misógino,
lo que está escrito en la Biblia son fábulas, está plagado de contradicciones, Dios es sanguinario, a Dios le gusta la sangre, es un psicópata que envió a su propio hijo a morir, así, todo ese tipo de frases. Ahora me suenan terribles, pero antes esas frases me eran familiares. Miramos qué dice el capítulo 2 de 1 Corintios, el versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Dense en cuenta que aparece la misma palabra que en el versículo 18 del capítulo 1. Ahorita estamos en el capítulo 2 de 1 Corintios. Y dice lo mismo. Es locura. ¿Qué cosa es locura? Aquí dice, para el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Está diciendo la palabra de Dios es algo que se discierne espiritualmente. Y lo dice este mismo versículo, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Aquí lo dice este mismo versículo. ¿Por qué piensa que la palabra de la cruz es locura? ¿Por qué no ve el poder de Dios? ¿Por qué el hombre natural no lo puede ver? Dice, porque se han de discernir espiritualmente. Pero mire lo que dice el versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Sé que esto que les acabo de contar, eso es parte de mi pasado, porque también les he contado rápidamente que mi pasado fue muy violento también. Así como fue muy basado en el intelecto, yo estudié en varias universidades, porque mi puntaje de estado, del examen de estado, fue muy, muy alto. Entonces, prácticamente en ese mismo momento, yo puedo todavía presentarme a cualquier universidad, la universidad que yo quiera, y por el puntaje que yo tuve, pasaría. Me presenté a las universidades más difíciles de pasar en mi país. Era muy difícil pasar a esas universidades porque los exámenes que se requerían o el examen de estado exigía así mucho puntaje. En mi caso salí del colegio como el primer puesto. Salí con el primer puesto y salí becado. Por eso cuando entré a la Universidad Nacional de mi país y entré directo. Como dicen, directo y sin escala. Ahí también me tocó presentar otro examen, pero también lo pasé. ¿Sí? O sea, si era a nivel académico, pasaba fácilmente y puedo pasar fácilmente. Si se trata de algo de competencia intelectual, por decirlo de alguna manera. Incluso cuando a mí me han hecho la pregunta, ¿a quién le gustan los exámenes? ¡Ah! Yo soy el primero que levanta la mano, porque a mí me gustaba toda esa parte académica, me encantaba, porque fui criado de esa manera. Pero no sé si se han dado cuenta que las personas que hemos sido criados de esa manera, de la manera intelectual, de una manera para apreciar las cosas académicas, las cosas que se logran con puntaje, así. Las personas que fuimos criados de esa manera somos personas que nos caracterizamos por algo, negar la existencia de Dios. Entonces yo fui el primero, entre todos los agnósticos y entre todos los ateos, yo fui el primero. Lamentablemente ahora que conozco la verdad, he tratado de guiar a muchas de las personas a las que yo guié a que fueran así, a que se creyeran inteligentes negando a Dios. Yo trato ahora de orientarles, a decirles yo estaba equivocado. Yo pensaba así por un prejuicio, pero yo no había investigado. Pero cuando investigué, descubrí que todo lo que yo pensaba, Satanás me lo hacía pensar para que yo no tuviera oportunidad de la misericordia de Dios. Pero ahora Dios me dio la misericordia, no sé por qué. Entre todas las personas, yo soy el que menos debería recibir la salvación. Entre todas las personas que existen en el planeta Tierra, yo soy la persona más digna de ir al infierno. Yo soy la persona que más merece la condenación, porque llevé a muchas personas a blasfemar de la palabra de Dios. Pero Dios me dio la misericordia. ¿Por qué? Quiere Dios que esto que yo pude ver estando en los dos bandos opuestos, muchas personas son solamente como simpatizantes de ser agnósticos, simpatizantes de ser ateos. Pero yo fui el líder de ese movimiento. Yo fui el que usé muchas de las palabras que todos los que se creen agnósticos y ateos usan. Pero después de investigar, la conclusión fue esa. Tú tienes dos caminos cuando tú pones en duda. Tienes la opción de investigar o tienes la otra opción de quedarte con los argumentos que un grupo específico esté redactando, diciendo. Lamentablemente la mayoría de las personas se queda únicamente con la mayoría.
Entonces buscan grupos que digan con lo que ellos están de acuerdo. Entonces, si dicen lo que ellos están de acuerdo, las personas piensan, entonces yo estoy bien. Porque mire que todos mis amigos alrededor piensan igual que yo. Ese camino de ¿para dónde va Vicente? Para dónde va la mayoría. ¿Para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. ¿Qué quiere decir? ¿Para dónde va una persona para sentirse bien? Para dónde va la mayoría. Entonces, si se asocia dentro de su universidad, si se asocia con personas que piensan igual, entonces la persona piensa, yo no estoy mal, vea que todos mis amigos piensan así. Esa es la peor locura. Cuando miramos hoy en Génesis capítulo 40, nos llevó hasta a mirar acá 1 Corintios capítulo 1, capítulo 2, versículo 14 del capítulo 1, versículo 18 y 19 del capítulo 2. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo acá es la sombra de lo que le sucede al hombre, es decir, los dos polos. Por eso les tuve que nombrar parte de mi testimonio, de dónde vengo, para que ustedes se den cuenta quién soy yo. Si me quieren apedrear, soy el más digno de ser apedreado. Por eso en los comentarios, cuando alguien me escribe frases así, yo los entiendo. Cuando alguien me dice, es que Dios es misógino. Es que la Biblia usted no sabe que la escribieron hombres. Es que usted no sabe que eso que usted está leyendo y que usted cree son puras fábulas. Cuando llego personas a expresarse de esa manera, yo siento misericordia, compasión con ellos, porque yo merezco estar en el lugar de ellos. ¿Dónde están las personas que se expresan de esa manera? En la condenación, y no solo en la condenación, arrastrando a muchas personas hacia la condenación, negando algo por no investigar. ¿Cuál es la investigación que tiene una persona que piensa de esa manera? La investigación que tiene es el círculo de personas que le rodean. Se hacen de una comunidad en Facebook, en Instagram, se hacen de una comunidad que piensa igual, entonces se sienten, yo estoy bien, porque mire que estas personas que son tan inteligentes piensan bien. Pues les puedo decir, si fuera por inteligencia, estoy por encima en ese sentido, en el sentido de IQ o en el sentido de capacidad cognitiva, estoy por encima. Pero Dios me permitió recibir la salvación. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué Dios permitió que yo saliera de ese camino hacia la muerte y pasara a la vida eterna? No lo entiendo. Bueno, solamente tiene un camino, como el mismo camino de Pablo. Pablo perseguía también a la iglesia. Yo, de la misma manera, ¿qué hacía? Lo que yo hacía era sacar a la gente con argumentos lógicos para que no creyeran la palabra. Pero cuando me dio por demostrarlo, descubrí la persona que no ha investigado es una persona que solamente se está basando en un prejuicio. En un prejuicio es algo que esa persona determinó. Esa persona tuvo el mismo corazón de Satanás. Yo tuve ese mismo corazón. Por tener ese corazón de Satanás, igualito al de Satanás, ¿cómo me creía? Me creía como con derecho de juzgar. ¿Cómo juzga una persona en esas condiciones? Porque dice, eso no puede ser así. Solamente porque la persona dice que eso no puede ser así, entonces es así. Es igual que los que se hacen llamar cristianos porque dicen, yo sé que soy hijo de Dios. ¿Es así? Solo porque una persona lo dice, tampoco. ¿Sí? Conforme a la Biblia, sí hay un camino. Conforme a la Biblia, sí hay una forma de llegar a Dios. Conforme a la Biblia, sí existe esa forma de ser justificado delante de Dios. Aquí aparecen dos sueños. No sé si se dieron cuenta, cuando empezamos a leer aparecen dos sueños. El sueño dice al primer versículo, no sé si se acuerdan qué dice el primer versículo que leímos hoy. Génesis 40, versículo 1. Vamos a leerlo nuevamente. Dice, aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. ¿Qué dice de estas dos personas? No sé si se dan cuenta. La palabra que aparece ahí es ambos. Ambos delinquieron. Ambos. No dice que uno delinquió y el otro no. Ambos. ¿Por qué no especifica por qué delinquieron o en qué sentido delinquieron? ¿Por qué no aparece en la Biblia exactamente en qué delinquieron? ¿Por qué no aparece de esa manera? ¿Saben por qué no aparece? Porque eso de que dice que ambos delinquieron está hablando de toda la humanidad. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron. Entonces, esos dos representan a toda la humanidad. Uno de los dos alcanza misericordia, el otro no. Uno de los dos alcanza misericordia, el otro sigue en la condenación. Cuando dice ambos delinquieron es, ambos merecen el mismo destino. Ambos merecen ir a la condenación eterna, ambos merecen ir a la destrucción. Pero uno de los dos halla la gracia. Eso es lo que muestra esta historia. Por eso aquí se puede explicar el Evangelio. No sé si ven qué número aparece constante. Aquí en este capítulo se nombra un versículo,
un número constante. Como los dos ladrones, dice Moni, como los dos ladrones, efectivamente. Cuando miramos en Lucas 23, habla de dos ladrones y dice ambos delinquieron. Ambos. Igual, esos dos ladrones también representan a toda la humanidad. Uno de esos dos ladrones, uno de esos dos, halló la gracia. Es decir, no fue al destino que por naturaleza teníamos todos, porque como todos delinquimos, lo que dice este versículo 1, ambos delinquieron. Ese ambos que vemos aquí está refiriéndose a toda la humanidad, está poniendo, como dice la palabra, algunos estarán a la derecha, otros estarán a la izquierda. Dice a los cabritos, sí, hay cabritos y también hay ovejas. Entonces, hay unos que lamentablemente están destinados a la condenación, pero algunos se van a escapar de la condenación. ¿Quién logra escaparse? Angosta la puerta que conduce a la vida eterna, pocos son los que la hallan. En este capítulo está descrito cómo una persona puede recibir la salvación. Miremos en detalle primero el camino hacia la condenación. O sea, vamos a empezar esta vez al revés. Vamos a mirar el sueño que tuvo el panadero. El panadero, cuando vio que interpretó para bien el sueño del copero, entonces él dijo, yo también tengo un sueño. Y se lo contó. Y dijo, ¿cuál es el número que veía constantemente? Él veía un número. Siempre, el sueño del uno tenía un número, el número 3. El sueño del otro tenía otro número, el número 3. El otro veía 3 racimos de uvas, y 3 sarmientos. El otro veía 3 canastillos sobre su cabeza. 3, exacto. Cuando miramos Romanos, capítulo 4, versículo 25, el último versículo de Romanos 4 dice, que es el versículo 25. Romanos 4 tiene 25 versículos. Y ese versículo 25, ese último versículo dice, Dios resucitó. Nuestro Señor Jesucristo, ¿cuándo resucitó? Al tercer día, ¿cierto? Y dice que nuestro Señor Jesucristo resucitó, ¿para qué? Para nuestra justificación. Porque la paga del pecado es muerte. Pero Él venció a la muerte. Cuando Él resucitó, Él venció a la muerte. Él pagó el precio de la muerte y resucitó para nuestra justificación. Si Él no hubiera resucitado, la justificación de nosotros hubiera sido solamente momentánea, igual que los sacrificios que se hacían de corderos normales, pero nuestro Señor Jesucristo fue el cordero perfecto, porque Él venció a la muerte, Él resucitó para justificarnos. Él pagó el precio por nuestros pecados, Él que tenía la única persona que podía cumplir ese requisito y podía vencer a la muerte, era nuestro Señor Jesucristo. Él no quería pasar por eso, porque Él también tuvo un cuerpo físico. Él se hizo hombre, menospreció el ser igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino como cosa que aferrarse, sino que se hizo hombre. Y en este cuerpo experimentó el dolor, el sufrimiento, experimentó lo peor que podía experimentar. ¿Para qué? Para que tú fueras libre del pecado. Pero entre esas dos personas que se condenan, entre esas dos personas que delinquieron, uno siguió en la condenación, el otro pudo salir. Espero que todas las personas que entraron el día de hoy y que han podido perseverar, que no están buscando solo algo que los entretenga, espero que todos puedan hoy recibir la salvación. Vamos a ver primero ese sueño en detalle. ¿El sueño cuál? El sueño del que siguió en la condenación. Él decía que veía sobre su cabeza 3 canastillos de pan. ¿Qué significa el pan bíblicamente? Nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense de la Santa Cena. Cada que coman este pan, así, hagan memoria de mí, de mi cuerpo, que por vosotros es entregado. Pero entonces, el pan representa a nuestro Señor Jesucristo. O sea, esos canastillos que tenía muestran, esa persona tenía conocimiento de Dios. Pero ¿qué tiene en el canastillo de arriba? Dice que en el canastillo de arriba tenía toda clase de manjares de pastelería. ¿Qué es lo que hace un pastelero? Alguien que hace pasteles. Amasa y le da una forma a los pasteles. No sé si han visto tortas para un futbolista. A veces le llevan una torta en forma de balón, ¿sí? O en forma de estadio de fútbol. Y tienen los muñequitos y las velas son los muñequitos con los que juega y ese tipo de cosas. El pastelero hace maravillas, hace arte para que la gente se lo coma. Hace arte. Entonces él tenía toda clase de manjares de pastelería. ¿Qué representan los manjares de pastelería? La obra de nosotros los seres humanos, porque el pastelero tiene que amasar, tiene que esforzarse para que esos manjares queden
a la vista de nosotros perfectos. ¿Qué representa esos manjares de pastelería? Lo que nosotros le presentaríamos a Dios por nuestro punto de vista, por nuestra lógica, lo que nosotros aprobamos como esto sí es de Dios. Esto Dios lo va a recibir con agrado. Esto a Dios le va a encantar. Eso representan los manjares de pastelería. Por eso la persona que cree que por algo que él haga puede agradar a Dios, esa persona merece lo mismo que recibió, el mismo destino que tuvo este panadero. Por eso el sueño de él, ¿para qué era? ¿Para vida o para muerte? Para muerte. El sueño que tuvo el panadero era única y exclusivamente para muerte. Así, eso es el final de ese sueño. Pero ahora vamos a mirar el sueño que es para vida. Es decir, el Evangelio, ¿sí? También tiene el número 3, ¿sí? Dice que él, ¿cómo dice este sueño? Dice que veía que brotaba. Dice que brotaba, o sea, él vio desde cuando estaba, no sé si ustedes han visto un time-lapse. Un time-lapse es cuando colocan una cámara fija, digamos, captando todo el fondo de una ciudad. Entonces se ve cuando el sol sale, se ve cuando el sol sale, se ve cuando llega a su cenit, se ve cuando se oculta en el ocaso y se ven los carros moviéndose a gran velocidad, ¿sí? Porque esa cámara toma una foto aproximadamente una vez por minuto, toma una foto, y al minuto toma otra foto, y al minuto. Cuando hacen pasar todas esas fotos rápido, nuestro cerebro capta una imagen del sol moviéndose hasta que se inclina. Ese es un time-lapse. De la misma manera, colocan una cámara para una planta y que hasta ahora siembran, y se ve cómo esa planta empieza a germinar, cómo le sale una hojita, cómo le sale otra, cómo sigue, le sale una rama, le sale otra rama. En este caso, lo que él describe que vio, el copero, es similar. Él vio una vid. ¿Quién es la vid? Cuando miramos en el Nuevo Testamento, las personas que se sabían el Antiguo Testamento de memoria, ¿dónde aparece la vid? Aparece aquí, en Génesis 40. El sueño del copero, él vio una vid. Y Jesús, ¿qué dijo? Yo soy la vid. Entonces, para los que se sabían la Biblia de memoria, Jesús les dijo, yo soy la vid. Si ellos se sabían la Biblia de memoria, si ellos hubieran tenido en cuenta lo que dice en Génesis 40, cuando habla de esa vid es sombra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que está viendo ese copero? Está viendo en detalle la obra de nuestro Señor Jesucristo. La ve en detalle, eso que dice que ve que como que le sale una rama, le sale otra, ve como que le sale la flor, y después de que ve que le sale la flor, ve cómo salen las uvas, y ve hasta cuando se forman los 3 racimos de uvas, él los ve. En el sueño él ve el time-lapse, por decirlo de alguna manera, de nuestro Señor Jesucristo. La vida completa de nuestro Señor Jesucristo la describe rápidamente en pocos versículos. Eso está diciendo el versículo que podemos ver en la Biblia que dice, mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. ¿Qué es mirar a Jesús? Es mirar la obra que Él hizo para redimirnos. La obra completa. El copero vio la obra completa. No vio una parte, no, la vio completa. Cuando hablamos con las personas a veces sobre nuestro Señor Jesucristo, les vamos a hablar de alguna hojita de la vid, le vamos a hablar de alguna rama específica de la vid. Y nos dice, ¿qué sentido tiene? ¿O para qué le ayuda a una persona el saber si comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, o si comió del árbol de naranjas, o si comió del árbol de limones? ¿Qué tiene? Sí tiene algo que ver. Si tú quieres ver en detalle la obra de aquel a quien tú dices que amas, entonces tienes que conocer efectivamente desde los orígenes, desde cuando se profetizó sobre su nacimiento, qué características involucraba la profecía, en qué ocasiones se cumplió esa profecía. Si no lo consideras de esa manera y solamente quieres, no, pues a mí lo que me interesa es que la Biblia dice, el que crea en Él será salvo. Sí. ¿Y qué es creer en Él? Pues así con lo que yo acabo de decir, que creo en Él. O sea, creer en Él es decir yo creo en Él. Toda persona que diga yo creo en Él, esa persona cree, aunque esa persona no crea aquello para lo cual Él vino. ¿Cómo así? ¿Tú sabes a qué Él vino? Muchas personas ni siquiera saben a qué vino. Ni siquiera saben por qué tuvo que venir a lo que Él vino. ¿Sí? Dice la Biblia, Jesús mismo lo dijo, yo no vengo por mi propia voluntad, sino mi Padre me envió. Dios envió al Hijo. Él vino solamente a hacer la voluntad del Padre. ¿La voluntad del Padre cuál era? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. ¿Qué es
lo que hizo Dios, envió a su Hijo unigénito, lo ha dado, para que todo aquel que en Él crea, pero las personas, ¿qué significa todo aquel que en Él crea? El que conoce en detalle la obra de Él. Esa persona puede alcanzar la vida eterna. Solo esa persona. ¿Quién? El que conoce en detalle. Yo les prometí algo cuando recién iniciamos en TikTok, en el primer video que hicimos de TikTok. Les prometí que íbamos a ver todo el camino para ser igual que David. En la Biblia dice, Dios dice de David, no nosotros. Nosotros, mirando por nuestro punto de vista, vamos a ver cosas terribles en David. Pero Dios, ¿cómo ve a David? He hallado a David, varón conforme a mi corazón. Dios, ¿cómo ve a David? Varón conforme a mi corazón. Y lo que les prometí es, si me acompañan en este viaje, tengan por seguro que ustedes van a poder ser conformes, damas, caballeros, van a poder ser conformes al corazón de Dios. Pero tienen que acompañarme por todo este viaje. No se cansen por el camino, no se dejen llevar por la entretención. Lamentablemente esta plataforma muchas personas la usan únicamente buscando entretención. ¿Qué cosa los hace reír? ¿Qué cosa los hace sentir momentáneamente alegres? ¿Qué cosa les transmite momentáneamente algún sentimiento que los saque del aburrimiento o de la depresión? Pero ¿quién busca a Dios? Dice la Biblia, no hay quien busque a Dios. Muchas de las personas que están acá, Dios las ha orientado a que estén acá. No ha sido por ustedes mismos. No desaprovechen esa oportunidad. Muchos, lamentablemente, pudiendo oír, se van. Apenas oyen, no, pero es que no quiero, no me interesa, no me gusta. Yo prefiero ver un partido de fútbol. ¿Qué? Sí. Bueno, espero que las personas hayan podido ver el Evangelio. Se lo describí. Le describí rápidamente el Evangelio. La Biblia dice el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero el Evangelio es la obra de que Dios hizo para justificarnos. Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Jesús obedeció a la voz de Dios. Por la desobediencia de uno, sí, los muchos fueron constituidos pecadores por Adán. Pero por la obediencia de otro, por nuestro Señor Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Espero que tú estés dentro de aquellos que van a ser constituidos justos si logran creer completa la obra de nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede creer a medias. O cree y conoce. Cuando dice mirad a mí y sed salvos, debes conocer la obra completa. Ese es el viaje al cual yo te ofrezco que conozcas. Ese es el viaje que yo te prometo que vas a conocer si sigues constante mirando estos videos. Porque lo único que vamos a hablar es el Evangelio, para que en tu corazón la salvación sea una realidad. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido para considerar tu palabra. Gracias por las personas que han podido perseverar. Gracias por las personas que, luchando contra sus propias emociones, sentimientos, no se han dejado llevar únicamente por la entretención, por lo que el mundo les ofrece. El mundo quiere que las personas anden entretenidas en otras cosas, pero que no tengan conocimiento de ti. Pero lo único que tú quieres es que te conozcamos exactamente. No así por encimita según nuestras ideas, mezclando lo que nos parece de Dios y lo que no estamos de acuerdo de Dios, sino creyendo realmente lo que tú nos has mostrado de cuál es la condición del ser humano, dónde quedamos todos y cómo alguien puede salir de esa condición. Te pido por todos los que entraron el día de hoy en especial y perseveraron. Te lo pido y he orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.